Muy bien, por ejemplo, en Leche y Gloria le estaba poniendo el ejemplo, los canales de distribución para distribuir sus productos, ¿no es cierto? Así como las empresas nacionales tienen canales para poder distribuir sus productos, como por ejemplo se puede decir, ¿no es cierto? Los canales no solamente son los medios, uno son los medios de transporte, ¿no es cierto? ¿Cómo transporta? ¿Cómo hacen llegar, por ejemplo, los productos de Leche y Gloria a nivel nacional? A través de la vía terrestre, ¿no es cierto? Son los canales de transporte, pero no es lo único. Cañagüe, ¿no? Sino también a través de distribuidores, ¿no es cierto? De hecho, Gloria tiene distribuidores a nivel nacional, ¿sí o no, muchachos? Sí, Sí, ¿no es cierto? Tiene distribuidores a nivel nacional. Lo mismo ocurre pero a nivel internacional, ¿no? Eso forma parte de las cadenas de distribución, como bien lo han dicho, ¿no? Una cadena de distribución o canales de distribución, básicamente es el hecho de ver, ¿no es cierto? A ver, desde que el producto está por producirse, por transformarse, ¿no es cierto? Como ese producto, ¿no es cierto? Esa materia prima, miren, esa materia prima de dónde llega, ¿no es cierto? Por ejemplo, la producción, a la fábrica, es transformada y cómo es distribuida, ¿no es cierto?, para llegue al consumidor final, que es el objetivo final, ¿no es cierto? El consumidor final es el objetivo final, ¿no es cierto? Si eso lo vemos desde el punto de vista nacional, también podemos ver desde el punto de vista internacional, ¿no es cierto? ¿Sí o no, muchachos? sí, profe. Por ejemplo, miren, vamos a plantearnos una empresa internacional, una transnacional. A ver, una transnacional conocida para todos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha tomado Coca-Cola? ¿No es cierto? A ver, que levante la mano quien no ha tomado Coca-Cola. A ver, nadie No levanta puedo la mano. hablar. No puedes levantar la mano porque la tienes enyesada, ¿no es cierto, Javier? Muy bien, a ver, a No, ver. no, porque ya he tomado justo ahorita una Coca-Cola, Muy bien bien, entonces, helada. ahí está, ¿ves? Entonces, ¿quién no ha tomado una Heladito. Coca-Cola? La Coca-Cola es una transnacional, ¿sí o no? Está en todo Sí. el mundo. Pero ¿cómo llega al mundo? ¿Cómo llega ese producto a los consumidores finales de todo el mundo, a esa masa de demanda que hay en el mundo? A través de distribuciones, ¿sí o no, muchachos? La Coca-Cola tiene Sí. ejes de distribución en todos los continentes, ¿no es cierto? Entonces, esos ejes de distribución en todos los, aparte de los medios que utiliza, por ejemplo, en este caso el medio marítimo, la Coca-Cola, ¿no? Bueno, no, la Coca-Cola no utiliza ningún medio, ¿no es cierto? Lo único que hace, por ejemplo, es dar la fórmula, ¿no es cierto? Para que los distribuidores produzcan en sus regiones, ¿no es cierto? No es que envíe la Coca-Cola, ¿no es cierto? A ver, alguien ha tenido de repente la idea que la Coca-Cola es fabricada en Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque es de Estados Unidos, ¿no? Una vez había unas personas que creían eso y les preguntaba, ¿no es cierto? Me decían, no, la Coca-Cola es un producto que se importa de Estados Unidos. No, ¿no es cierto? La Coca-Cola, la matriz, da la fórmula para que esos ejes que tienen continentes, esos ejes de distribución, ¿no es cierto?, que forman parte de sus canales, de sus cadenas de distribución para llegar a los consumidores finales del mundo, les cede la fórmula, ¿no es cierto?, para que ellos con sus recursos, por ejemplo, la Coca-Cola que tomamos acá, muchachos, es con agua peruana, les digo, ¿no es cierto? Es con nuestra agua, es con nuestros propios insumos, ¿no es cierto? Con productos importados definitivamente en algunos puntos, ¿no es cierto? En algunos insumos que no fabricamos acá, ¿no? Que eso sí se importa, pero la mayoría, ¿no es cierto? Son pues de naturaleza netamente nacional, ¿no? Nacional o regional, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, el hecho de la distribución también forma parte del canal, es como el canal nos ayuda a llevar un producto, ¿no es cierto? Esos canales, ¿no es cierto? ¿No? Nos ayudan a llevar un producto al consumidor final, sea desde el enfoque nacional o del enfoque, ¿no es cierto?, internacional, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. En este sentido son los llamados los canales o cadenas que son relacionados con las principales operaciones, ¿no? Y transacciones del comercio, comerciales, emprendidas por el trabajo, que trabajan en el comercio internacional. Entonces, ¿quiénes son los que trabajan en comercio internacional? Todas aquellas empresas o personas, no solamente necesariamente tienen que ser empresas, ¿eh? Pueden ser personas naturales, ¿no es cierto?
¿Qué diferencia hay entre una persona natural y una empresa? ¿Quién me puede indicar, muchachos? Jóvenes, ¿qué diferencia hay entre una persona natural y una empresa? ¿Quién me puede indicar? A ver, La persona natural actúa con su propio nombre, ¿no? Por sí mismo, de manera independiente. ya, En cambio, una empresa ya viene a ser Una ya persona jurídica. una persona jurídica, ya, claro, ¿no es ya cierto? viene con socios, Tiene claro, varios claro, socios, es ¿no? muy diferente. Claro, Sí, sí, concuerdo con la... Gracias, Javier, por el aporte también. muy bien, No, a ti la gracias por interrumpirte. ya está, muy No, bien. no, no te preocupes, la idea también está, Un abrazo y una está bien la estrechada de idea. manos, un deseo de un buen año nuevo, ya Sí, está, muchachos. ¿No es cierto? Ya, miren, claro. va la siguiente, Estamos... miren, va la siguiente. Va. Es cierto. Miren, vamos a ver diferencias entre una persona natural y una persona jurídica. La persona natural somos nosotros, ¿no? Las personas de carne y hueso. Tenemos una existencia física porque somos de carne y hueso, pues nos pueden tocar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices, Alonso? Sí, Ya está, muy bien. Correcto, correcto. Listo, muy bien. Ahora, nacemos a través de un acto natural, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Nacemos a través de un acto natural o no? sí, Claro, ¿sí o no, Javicho? Hemos nacido a Ah, través de un acto natural, ¿no es cierto? ¿No? ¿Se acuerdan del cuento ese de las abejitas, ¿no es cierto? Es un acto natural. Muy bien. Ahora, diferencia con una persona jurídica. Las personas jurídicas no tienen existencia física, ¿listo? Tienen existencia jurídica, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia con una persona natural. Las empresas tienen existencia jurídica. ¿Por qué? Porque son creadas no con un acto natural, sino con un acto jurídico. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos, muchachos. sí, profe. Ya. ¿Y ese acto jurídico qué implica? A ver, Javier y Alonso se juntan y dicen, vamos a formar una empresa. ¿De qué se va a tratar la empresa? A ver, vamos a formar una empresa. A ver. De importación de tecnología. Ya está. Listo, forman Ujú. los dos. Pero para formar esa empresa, Javier y Alonso han tenido que sentarse primeramente, ¿no es cierto?, en una mesa y decir, a ver, Javier y Alonso, las cosas claras como el agua, acá no queremos, ¿no es cierto?, cosas espesas como el chocolate, acá clarito, clarito como el agua, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a definir nuestra empresa. Se va a dedicar a esto, ¿no? A lo que son importación de tecnología. Muy bien, ya tienen eso preciso. Después, ¿qué dicen? Muy bien, como nos vamos a dedicar, eso va a ser el giro de nuestro negocio. A ver, vamos a definir ahora quién va a ser el representante legal, ¿no? A ver, segundo punto. Entonces ahí debaten entre los dos, ¿no es cierto? Y escogen, por ejemplo, a Javier, que va a ser el representante legal, ¿no es cierto? Ya está. El representante legal es el que se encarga de todos los actos administrativos, ¿no es cierto? Y jurídicos de la empresa, ¿no? ¿Listo? Después van a decir cuánto capital vamos a aportar a la empresa para empezar a importar, pues, ¿no es cierto?, esas tecnologías, ¿no es cierto?, a lo que se va a dedicar nuestra empresa. ¿De acuerdo? Todo eso es un acuerdo, son acuerdos que van anotando, ¿no es cierto? Van anotando, por ejemplo, si están en un restaurante, en la servilleta están anotando, ¿no es cierto? Una vez que tienen todos los acuerdos en la servilleta, van pues, se dirigen, ¿no es cierto?, de un abogado. Le dicen, señor abogado, quiero que me haga la minuta de constitución y le sacan la servilleta donde han anotado todos sus acuerdos, ¿no? Estos Sí. acuerdos quiero que los coloque ahí en esa minuta de constitución. Entonces el abogado agarra su computadora y empieza a escribir, ¿no es cierto? Listo. Y forma la minuta de constitución, ¿no es cierto? Muy bien. Esa minuta de constitución, Sí, profe. ¿no es cierto?, se lleva donde el Sí. notario, ¿no es cierto? Donde el notario. ¿Y el notario qué es lo que hace? El notario estampa su firma, ¿no? Su sello y su firma y le dice son 300 soles, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya. Mucho dinero. Ya. Ya está. Solamente cobra por sellar el notario, ¿no es cierto? Ni siquiera lo ha mirado, muchachos, ¿no? Pero le cobra por sellar, ya está. Ahí está tu empresa. Págame los 300 soles. Y cuando el notario solamente firma, pone su sello, implanta su sello, ya no, esa minuta la está convirtiendo en escritura pública. ¿De acuerdo?
La convierte en escritura pública. Pero esa escritura pública hay que inscribirla, ¿no es cierto? ¿Y dónde se inscribe? En registros Registro público. públicos, ¿no? En este caso, ya, no sé, registros públicos ha cambiado de nombre, que se llama SUNAR, ¿no? Ujú. Muy bien. Y en SUNAR se registra, ¿no? Se le da un número de inscripción, sale la partida registral, etcétera, todo eso, ¿no es cierto? Recién ahí termina, ¿no es cierto?, en la inscripción en registros públicos. Muy bien, todo eso que hemos, toda esa secuencia que hemos hecho desde el abogado, el notario y el registro público, la SUNAR, son actos jurídicos, ¿no es cierto? Entonces, las empresas nacen a partir de un acto jurídico. En cambio, las personas naturales nacen a través de ¿qué? De un acto natural. Pero ambos pueden formar empresas, ¿no es cierto? No solamente que es persona natural, perdón, persona jurídica, empresa como tal, ¿no? ¿Listo? Como tal, constituida con la Ley General de Sociedades, que puede ser una SA, una IRL, lo que fuera, ¿no es cierto? Una SRL, lo que fuera, una encomandita por acciones, de acuerdo a la variedad que tenemos pues, en nuestra legislación, ¿no? De personas jurídicas, pueden realizar operaciones empresariales. No, también una persona natural, por ejemplo, ¿no es cierto? Alonso, como persona natural, también se puede dedicar a lo que es, ¿no? La importación como persona natural, ¿no es cierto? Ujú. O la Ya. exportación también, O ¿no? la exportación, ¿no Claro. es cierto? Cualquiera de los del giro, ¿no? Muy bien. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Las transacciones comerciales emprendidas por aquellos empresarios. Los empresarios no solamente pueden ser personas naturales o personas jurídicas, que en este caso, ¿no es cierto?, han elegido ese rubro, lo que es el comercio internacional. Y como dice Javier, ¿no? El rubro de comercio internacional, ¿no es cierto? Ese rubro de comercio internacional implica, pues, la compra o la venta a nivel internacional, ¿no es cierto? Y la compra y la venta es la importación o la exportación, ¿no es cierto? ¿Sí o no, muchachos? Así es, profe. Ya está. Entonces, sigamos. A ver, vamos a ver. Everson, Eurocina. Acá está. Eurocina. Dice, en este sentido nos debemos preguntar, ¿no? Esta es la pregunta, ¿cuál es la importancia y alcance de la logística de comercio internacional? Son las cadenas a nivel internacional. La logística está compuesta por cadenas a nivel, así como localmente, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Cuál es la importancia, ¿no? Y el alcance de la logística y el comercio internacional en las transacciones de comercio exterior? A ver, les traslado esa pregunta. ¿Cuál es la importancia y alcance de la logística del comercio internacional en las transacciones de comercio exterior? ¿Cuáles serán? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Cuál será la importancia de la logística del comercio internacional en las transacciones de comercio exterior? Ojo, el comercio exterior implica dos, importaciones y exportaciones, ¿no es cierto? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Profesor, vendría a ser ya mejorar el proceso de la entrega de las mercancías en las instalaciones del importador, evocándose, ¿no? Que sabiendo que somos, puede ser una empresa eh, con personas jurídicas, ¿no? Dentro del comercio. Ujú. Ya, es, Claro, por ejemplo, claro, buscando, a ver, tu idea claro, es, tu idea, buscando una ajá, distribución. es perfeccionar la distribución, ¿no? O sea, es decir, perfeccionar la distribución para que, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de la logística? Que la logística, Optimizar. ¿no es cierto? Son, vuelvo a repetir, son las cadenas, El, o sea, que llegue en forma eficiente, ¿no es cierto? Claro. Eficiente, por Es ejemplo, un optimizar producto, prácticamente, profe. a ver, ¿qué Es era? optimizar prácticamente los productos para que llegue al consumidor. Claro, ahí está la palabra un poquito más, ¿no es cierto? Esa palabra de optimizar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque optimiza, ¿no es cierto? Optimiza el comercio internacional, o sea, ayuda al comercio internacional, ¿no es cierto? Por un lado, en el caso de adquisiciones de importaciones, ¿no es cierto? Atraer esos insumos que nosotros necesitamos o esa mercadería que necesita un determinado país, ¿no es cierto? Cuando hablamos de importación. Y por el otro lado, a poder, ¿no sé? Optimiza
la salida de los productos, ¿no es cierto? Y ahí estamos hablando de exportaciones, ¿no es cierto? Y todo eso conlleva a una sola, igualito. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, a ver, una de las finalidades de la empresa, ¿no es cierto? Como toda empresa, por ejemplo, en nuestra empresa, en nuestro entorno, en nuestro país, es satisfacer qué. ¿Cuál es la finalidad de la empresa? Las dos finalidades que tiene la empresa. La empresa tiene dos finalidades bien claritas, ¿ah, muchachos? Bien identificables. ¿Cuáles son las finalidades de una empresa? A ver, ¿quién dice yo? Producir, profe, y satisfacer sus necesidades. Claro, la primera finalidad, ¿no es cierto? Miren, la primera finalidad de la empresa, ¿no? Ese es el orden que nos da la doctrina, ¿no es cierto? La doctrina es pues, los autores que nosotros leemos, ¿no? Dice, la primera finalidad, dice, es satisfacer necesidades de la demanda, ¿no es cierto? Y la segunda dice que está ligada obteniendo utilidades, ¿no es cierto? Ah, está. No, Generando excelente. lucro, ¿no es cierto? Exacto. Está Entonces, bien. esas dos son las dos finalidades de la empresa. Pero en realidad yo le cambiaría, ¿no? ¿No es cierto? De lugar. Primero, obtener utilidades satisfaciendo las necesidades de la demanda, ¿no es cierto? Esa es la finalidad. Entonces, en este caso, Mejor estamos, con... ¿no es cierto? Claro, porque de las utilidades, pues vive la empresa, ¿no es cierto? Eso, ni vuelta que dar, de las utilidades vive la empresa. Muy bien, ahora miren, en este caso estamos hablando de una empresa, ¿no? Pero de una empresa que se dedica al comercio internacional, ¿no es cierto? Que exporta o puede importar. De hecho, pues, ¿no es cierto? A ver, es muy importante la logística. ¿Por qué? Porque a través de la logística, ¿no es cierto? Es otra importancia. Las empresas que importan, ¿no es cierto? Y que exportan, llegan a satisfacer esas necesidades del consumidor, de aquellas personas que están comprando, ¿no es cierto? O aquellas personas que están, ¿no es cierto? Básicamente al consumidor final, ¿no? Cuando nosotros vendemos, ¿no es cierto? Una empresa en el extranjero, la empresa que nos compra, ¿no es cierto? Se va a dirigir al consumidor. Cuando nosotros vendemos, por ejemplo, a China, China es un mercado gigantesco, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es un mercado gigantesco, son millones, ¿no es cierto? Imagínense que nosotros exportemos, a ver, uva a China, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el destino? La empresa que me compra las uvas, al que le estoy vendiendo, ese no es el destino, ¿no es cierto? El destino son los millones de chinos, ¿no es cierto? A donde esa demanda, ¿no es cierto?, que requiere ese producto. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el objetivo final. Tanto en la compra como en la venta, el objetivo final es el consumidor, ¿no es cierto? Cuando nosotros compramos, por ejemplo, productos, ya no vendemos a China, sino compramos productos de China, ¿no es cierto? También el objetivo es satisfacer las necesidades de los consumidores, pero nuestros consumidores internos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y básicamente, cuando satisfacemos esa necesidad del consumidor interno, también pues, está ligado muy bien con eso que es la maximización de utilidades, ¿no? Yo maxifico las utilidades y eso se da en la realidad, ¿no? Imagínense, por ejemplo, miren, ¿ah? ¿Cómo puede ser posible, mire, ese término de maximización de utilidades? ¿Cómo puede ser que una moto, por ejemplo, en China, cueste, a ver, $500 y acá la vendan, por ejemplo, en un promedio, ¿no es cierto?, de casi unos 2.000 o 3.000 dólares, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? ¿Eso no se llama maximización de utilidades? Sí, ¿No es cierto? prácticamente mucho Ese, porcentaje, ¿no? claro, esa es maximización de utilidades. Pero ¿por qué lo pone en ese precio? Porque existe pues, una demanda expectante, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, pues. Existe una demanda expectante, o sea, existe requerimiento de un producto. Es por eso que básicamente entre más requerimiento, más demanda tenga un producto, más maximización de utilidades va a tener ese producto, ¿de acuerdo? Y las empresas van a buscar eso, ¿no? Por ejemplo, maximizar sus utilidades, ¿no? Estamos hablando de comercio internacional, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente. Dice, con la globalización podemos evidenciar cambios fundamentalmente en la evolución de las actividades humanas. ¿Es cierto eso? La globalización evidencia cambios fundamentales en la evolución de las actividades de la humanidad.
¿Ustedes qué creen? ¿Se da o no se da? Me parece que sí, profe. Claro, pues ¿por qué? Porque las costumbres de un país se trasladan a otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, Claro. y ahí No tiene límite. hasta los gustos se cambian, ¿no es cierto? ¿Sí o no, muchachos? Ustedes que Hasta el idioma. me andan comprando, claro, hasta el idioma, tenemos ahorita, por ejemplo, por ejemplo, el idioma, por ejemplo, más fuerte es el inglés, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, Sí. y ahora acá en el Perú, por ejemplo, yo escucho, combinan a veces palabras en inglés con castellano, lo que se llama el Spanish English, lo que se utiliza en la frontera de México y Estados Unidos, ¿no? El Spanish English, ¿no? Una combinación, me botan palabras en inglés y ¿no? Las acaban en castellano o al revés, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo. Segundo, miren muchachos, a ver, vamos a ser sinceros, jóvenes, ¿ah? ¿Quién no se ha comprado esos pantalones con agujeros? A ver, No, ustedes se han comprado es los bien pantalones con calor. agujeros, ¿no es cierto? A ver, ¿no es cierto? No, Ya han pagado como si fuese pantalón completo encima, ¿no es cierto? encima roto, profe. Y encima roto, ¿no es cierto? Pero Sí, esos son, el amor, el amor. ya han De pagado, la moda. ni siquiera han pedido descuento, ¿no es cierto? Viene P menos tela, deben de pagar P menos, muchachos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Todo deshilachado. Muy bien, entonces miren, ¿ah? Eso es una costumbre, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso es algo que nosotros estamos, no es pues nuestra costumbre, ¿no es cierto? No es nuestra costumbre, lo estamos captando de otro tipo de, ¿no es cierto? De otro tipo de cultura, ¿no es cierto? Que nos bota eso, ¿no? Es la moda en otro país y nosotros lo asumimos como nuestra moda, ¿no es cierto? Entonces cambia, pues, evoluciona las actividades de la humanidad, ¿no es cierto? Que pueden ser esas actividades, evolución de actividades de la humanidad para bien, o también puede ser para mal, pues, ¿no es cierto? También, ¿no? O sea, por ambos lados, ¿no? Por ambos lados. Entonces, la globalización, no existe fronteras para nada, ¿no es cierto? Ni existe fronteras, por ejemplo, ni para comercializar, ¿no? Y básicamente el cambio de la evolución de la actividad humana viene con los productos que traemos pues, del extranjero o con lo que nosotros llevamos al extranjero, ¿no es cierto? Y ahí se va cambiando. Entonces, para todo, ¿no? Costumbres, productos, ideas, ¿no es cierto? Ideas. Importamos ideas, muchachos. Increíble, ¿no? Hasta eso lo importamos, ¿no es cierto? Hay ideas que no son nuestras, pero sin embargo las asumimos como tales y no son nuestras, ¿eh? Ni siquiera de repente corresponden a nuestra realidad, pero producto de la globalización las asumimos como nuestras, ¿no? Por ejemplo. Además, vemos el surgimiento de áreas ahora importantes para la sociedad, como lo es la preservación del cuidado del medio ambiente, la biotecnología, la logística, ¿no es cierto? Y la logística del comercio internacional. Esto es cierto, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, vemos áreas, ¿no es cierto? Áreas ahora importantes para la sociedad, ¿no es cierto? Surgimiento de áreas importantes para la sociedad. ¿Cómo qué? Como la preservación del medio ambiente, ¿no es cierto? Tenemos, esto sí es cierto, ¿no? O sea, las empresas, a través de las ISO, ¿se acuerdan de las ISO, muchachos? ¿Qué son las ISO? ¿Quién me puede decir qué son las ISO? A ver, alguien que me diga qué son las ISO. No quiso, sino hizo. Son las normativas, profe, que una empresa debe de tener. Claro, son las normativas, son los parámetros de calidad a nivel mundial, ¿no es cierto? De calidad, Producto de sí. la globalización. Ahora, esos parámetros de nivel mundial que son básicamente reglas que tienen que mantener, por ejemplo, para la producción, comercialización, hasta el trato con los trabajadores, la forma como comercializar, cómo producir. También las ISO están involucradas con el medio ambiente, ¿no? La biotecnología, ¿no es cierto? El comportamiento, cómo lo hacemos. Entre más nos acercamos a esas normas, ¿no es cierto? Cumplimos con esas ISOs de calidad y tenemos como una estrellita, ¿no? La empresa tiene como una estrellita, un mérito de cumplimiento, ¿no es cierto? Entonces, una ISO de esas, no sé, una de las tantas ISOs es el cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto? Y esa es una realidad
que nosotros debemos de tener muy consciente. En el comercio internacional, ¿no es cierto? Por ser comercio internacional y por estar en la mira de tutti mundi, de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, esa ISO del cuidado del medio ambiente es muy, muy clara, muy severa, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que cumplir con esas normas. ¿Por qué? Porque el cuidado del medio ambiente antes lo tomaban en broma, ¿no? Como lo hacía el gobernante de Estados Unidos. ¿Cuál fue el anterior gobernante de Estados Unidos? ¿Se acuerdan? Del Más Pato. ¿Cómo se llamaba el Más Pato? Ah, no, Bill Clinton no, 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 ¿cómo no, se llama? El Más Ah, Pato. ya se me Donald Donald, ¿qué más? No, Donald Trump. Trump, ¿no? Trump. Donald Trump. Donald Trump que no creía, ¿no? Donald Trump decía, vamos a seguir produciendo petróleo porque eso del cambio climático es una mentira, ¿no es cierto? Es una mentira. Nos faltan muchos años, ¿no es cierto? Es una mentira. Entonces, en su ignorancia, ¿no es cierto? ¿No? Este señor, ¿no? Empezaron a seguir produciendo y a seguir contaminando, ¿no es cierto? Me acuerdo que los presidentes posteriores de los Estados Unidos, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Sus predecesores, ¿no? Han ido cambiando en el tiempo, ¿no? ¿No? Han ido cambiando esas medidas que decía Donald Trump. Donald Trump estaba con el petróleo, ¿no? O sea, Donald Trump decía, ¿para qué? ¿No? Si, básicamente, si nosotros no producimos petróleo, nuestra economía se va al diablo, ¿no? Produzcamos petróleo, fundamos al mundo, ¿no es cierto? Eso es lo que le decía Donald Trump, ¿no? Lo bueno es que esas políticas han cambiado, ¿no? El surgimiento, el cuidado del medio ambiente es muy, muy importante. Es más, es tan importante que, por ejemplo, algunos estados, muchachos, ¿no es cierto? Nosotros todavía no, ¿eh? Pero estados como, por ejemplo, el estado chileno, ¿no es cierto? Para que una empresa funcione, ¿no es cierto? Aparte de realizar los trámites jurídicos para formar una empresa, ¿no es cierto? Tiene que ser un proyecto ecológico, ¿no? Presentado con ese proyecto, perdón, con esa empresa que quiere sacar, ¿no? Que es importante, pues, ¿no es cierto? O sea, ¿qué efectos, qué consecuencias trae al medio ambiente y cómo yo voy a mitigar esas consecuencias? Yo tengo una por ejemplo, a ver, miren esto. Si yo saco, abro una pollería en Chile, ojo con eso, ¿no? Tengo que indicar a Chile cuál es mi plan por el humo que bota la pollería. O sea, ¿qué voy a hacer con el humo que bota la pollería? ¿Qué voy a hacer con los residuos, ¿no es cierto? Que están, a ver, que me quedan del pollo, por ejemplo, las tripas, etcétera, ¿no es cierto? Lo que saco del pollo. ¿Qué hago con eso? ¿No es cierto? Eso me pide, me exige, ¿no? Y me supervisan, ¿no es cierto? Me supervisan. Eso es cuidar el medio ambiente. Todavía nosotros acá, ¿no es cierto? No lo hacemos, ¿no es cierto? No lo hacemos. Nosotros agarramos los desperdicios, normalmente abrimos el buzón y lo botamos todo al desagüe, ¿no es cierto? ¿Sí o no, jóvenes? Lleno de moscas. Claro, es por eso que el río Chili, ¿no es cierto? Aquí en Arequipa, si ustedes ven, todo el río Chili, ¿no es cierto? Tiene un color especial, ya ni siquiera parece agua, parece más o menos residuos de aceite, ¿no es cierto? Sí, pues. ¿Ya? Porque todo va, pues, por ejemplo, al buzón, pues, ¿no es cierto? Lo que en otros países ya no, ¿no? O sea, tengo que ver, se llama conciencia ecológica, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Por la preservación del medio ambiente, ¿no? Entonces, a ver, en las áreas importantes tenemos, por ejemplo, la preservación del medio ambiente, la biotecnología y la logística de comercio internacional, ¿no es cierto? Con esto de la globalización, ¿cómo hago la logística? ¿No es cierto? ¿Cómo puedo trasladar esos bienes en forma precisa de un país a otro país? ¿No es cierto? Me refiero al traslado tanto en importación como en exportación, ¿no es cierto? ¿No? En forma eficiente, ¿de acuerdo? Listo. Para que llegue al consumidor final. Y dice, todas tienen un común denominador que es un carácter global, sistemático y multidisciplinario, ¿no es cierto? Eso es cierto, pero todos tienen un común denominador, y es su carácter global, sistemático y multidisciplinario, ¿no es cierto? ¿Por qué carácter global? Porque está involucrado por todo el mundo, muchachos. ¿Listo? Sistemático, sistemático y multidisciplinario. A ver, sistemático, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se rige a través de sistemas, ¿no es cierto? Multidisciplinario, porque acá, a ver,
hay muchas disciplinas que intervienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lo que es el cuidado del ambiente, la biotecnología y la logística del comercio internacional, ¿no? ¿No es cierto? No solamente una disciplina, ¿no? No solamente, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, del comercio internacional, la logística del comercio internacional no solamente es el medio de transporte, ¿no es cierto? Es la recepción, la captación, el envío, el cuidado. Son muchas áreas las que intervienen, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Muy bien, sigamos. La creciente internacionalización de la economía, ¿no? La economía se internacionaliza, ¿de acuerdo? ¿Por qué se internacionaliza la economía? Porque básicamente, pues, ¿no es cierto? La economía de un país, jóvenes, ¿no es cierto? Está muy ligada a la economía de los demás países. ¿Por qué? Por el efecto de globalización, ¿no es cierto? Ya no hay economías independientes, nosotros dependemos de economías del extranjero, ¿ah? Entre mejor le vaya a China, mejor nos va a ir a nosotros. Entre mejor le vaya a Estados Unidos, también mejor nos va a ir a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos tratados internacionales con ellos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Las economías a nivel interna, ¿no? Se relacionan a nivel internacional. Miren, ¿no? China le va bien, ¿no es cierto? Me va a comprar más insumos, ¿sí o no? Y si yo le vendo más insumos, yo voy a potenciar mi producción como país. Está interrelacionado, ¿no? Igual, a Estados Unidos le va bien, es mi socio comercial, ¿no es cierto? Yo tengo comercio con ellos, entonces a mí también me va a pedir, ¿no es cierto? China, por ejemplo, decrece económicamente, no me va a comprar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como país? Nos vamos a poner muy tristes, ¿no es cierto? Porque ya no tenemos, estamos perdiendo a un socio comercial potencialmente complejo y muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, está reduciendo, empieza a comprar menos, tengo menos ingresos. Entonces, las economías se interrelacionan. El crecimiento sufre un proceso de intercionalización de la economía, ¿no es cierto? Ese crecimiento económico. O sea, hay una especie de enlace, ¿no es cierto? ¿Me han entendido, muchachos? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, Sí, profesor. dice, y la complejidad del comercio, el comercio es bien complejo, ¿no? Y hemos visto eso. ¿Por qué el comercio es complejo internacional? Porque básicamente Muy involucra, ¿no es amplio. cierto? Varios factores, ¿no? Varios factores para entablar un comercio internacional. Desde, por ejemplo, pueden ser los pactos internacionales, ¿no es cierto? El hecho de ver, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ¿no es cierto? De la ventaja absoluta, la ventaja relativa, ¿no? Hay que ver, ¿no? Hay que chequear eso. Eso es más o menos complejito. Dice, traerán problemas adicionales de limitaciones y restricciones para la competitividad, ¿no? Sí, traerán adicionalmente problemas de eliminación de restricciones para la competitividad de las exportaciones e importaciones de países desarrollados y en vías de desarrollo. Simple, ¿por qué? Porque como todo es cambiante, jóvenes, el comercio internacional tampoco se queda, pues, estancado, ¿no? Va a tender a cambiar. Pasan los años, ¿no es cierto? Un año que pase, un mes que esté pasando, ¿no es cierto? Es una corrida de tiempo y el tiempo, ¿no es cierto? Es amigo del cambio, ¿no? Todo va cambiando en el tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar, muchachos. Ha sido un gusto como siempre. No se olviden de su trabajito, ¿no es cierto? Feliz año nuevo para todos, ¿no? Coman bien, no beban mucho, todavía ustedes no están en edad, ¿listo? Hay que cuidarse, ¿ya? Tomen su lechecita ya, bueno, puede ser una leche media agria, ¿no? Tipo Diana, pero no más, Ideal. ¿ah? Nada más, ¿de acuerdo? La leche ideal, profe. Pero tampoco Muy se van feliz a año pasar, nuevo, ¿ah? Tampoco profe. se van a pasar. 5 biberones máximo, ¿de acuerdo, muchachos? A ver, está escuchando. Muy Se dan bien. cuenta, no puede ser posible. Paciencia, para que se recupere. Con un poquito de pisquito, profe. Ya, ya, un poquito de pisquito, pero poquito nomás ha dicho, ¿verdad? Un poquito más, Un vino, un vino.
Muy bien, jóvenes. Cuídense. Nos vemos el día jueves. Un abrazo, un abrazo. ¿Jueves? Gracias, Viernes. profe. Año nuevo A viernes, para no todos. viernes. Feliz año nuevo, profesor. Feliz año Feliz año nuevo, nuevo, muchachos. profesor. Feliz año nuevo para todos. Feliz año nuevo. Gracias, profe.